Buenos días, iglesia. Gracias a Dios, la semana pasada dije una semana y hoy se siente fresquito. Así que el Señor ha sido bueno y os animo a que sigamos ofrendando para poder cubrir el gasto de que los aires acondicionados estén funcionando y estemos mejor, ¿vale? Que este verano va a ser más agradable, vamos a venir con ganas, con gusto, ¿vale? Y la gloria al Señor, y nosotros cumplimos nuestro compromiso con Él de ser fieles y darle lo que le pertenece. Así que yo os animo y doy gracias a Dios por lo que Él hace. Este fin de semana estuvimos ayer, uy, no me está funcionando esto. Este fin de semana estuvimos en un retiro de ancianos, de responsables, Manel, yo, con Susana, y era un encuentro de los ancianos y los responsables de las asambleas de hermanos, de las iglesias hermanas, ¿vale? Porque se celebra el 200 aniversario durante estos años de la asamblea de hermanos, de los hermanos, ¿vale? Y estuvimos hablando de la historia de las asambleas que empezaron ahí en Inglaterra hacia los años 1820, 1830, entre esa franja, por eso estamos celebrando los 200 años. Y es interesante conocer nuestros orígenes. Hoy en día, cada uno tiene su vida propia, ¿verdad? Es hijo de su padre y su madre se separan, entonces ya no sientes pertenencia a una familia. Cada uno vive su vida, no te importa cómo se llama tu bisabuelo, el apellido de la familia, todo eso se está olvidando, pero es importante recordar de dónde venimos. Es importante recordar cuáles son nuestros orígenes, la historia de nuestra familia, de nuestra iglesia, en este caso. Y resulta que había unos valores que formaron, que dieron forma a las asambleas de hermanos. Y te voy a comentar algunos de ellos. Uno es la unidad en Cristo. Era un movimiento que empezó para agrupar a aquellas personas que decían ser cristianos, que habían confesado al Señor Jesús como el Señor y Salvador de su vida y se encontraban la iglesia aquí. Por eso, en las asambleas de hermanos, cada semana celebramos el partimiento del pan, porque recordamos la unidad que tenemos en Cristo y la manera visible de hacerlo es tomando del pan y del vino. Todo se daba alrededor de la mesa. La asamblea de los hermanos se caracteriza por hablar mucho de la autoridad de la palabra. Predico yo, Guardad los vídeos, luego los veis. La asamblea de los hermanos le ha dado mucho énfasis a la autoridad de la palabra. Dios se revela y nos habla, y la autoridad máxima es la palabra. Por eso, en la asamblea de hermanos nos llamamos hermanos, porque se intenta que no haya jerarquía, que no se note la diferencia de que hay uno por encima de los demás. Somos todos hermanos. Nos congregamos alrededor de la mesa de Cristo, de la persona de Cristo, alrededor de la palabra. Se hace mucho énfasis en que todos tenemos que servir. No hay la diferencia entre el clero y los laicos. Todos servimos. Se hace mucho énfasis en que el culto sea un culto sencillo, para todos, en el que todos puedan participar. ¿Os acordáis de cómo eran los cultos antes? Todo el mundo podía decir algo, participar. Eso es algo que está recogido en la Biblia. Había este énfasis. Y había un énfasis muy fuerte también en la entrega de vida. Tenemos muchos ejemplos de hermanos de las asambleas que entregaron su vida para abrir escuelas, para dar comida a los pobres, hacer una labor de cuidado de la gente, y lo dejaban todo, lo vendían todo con tal de vivir su vida para Cristo, vivir su vida para la misión. Y esas son las características de las asambleas de hermanos. Es curioso, y lo repasábamos, ¿no? Y nos cuestionábamos que con el tiempo las asambleas, que pretendía ser un movimiento de unidad, de encuentro, donde cualquiera que fuera realmente un cristiano
pudiera encontrarse cada semana con sus hermanos, independientemente de qué iglesia venía, nos hayamos convertido en una denominación más. Y hayamos puesto barreras para dificultar con tanta doctrina y tantos años de costumbres y tradiciones el encuentro de las personas alrededor de la mesa de Jesús. Dejo aquí la introducción. Esto simplemente para explicaros un poquito lo que hemos estado compartiendo. Y Dios quiera que nuestras iglesias recuperen muchos de estos valores. Tenemos que recuperar mucho de estos valores. Recordar de dónde venimos para saber hacia dónde el Señor nos envía. Si tú no sabes de dónde vienes, no sabes por dónde tienes que ir. Te has perdido en el camino, ¿verdad? Es lo que le pasaba a Cenicienta, ¿puede ser? ¿Cómo es la que se pierde en la historia? No. Hay una el País de las Maravillas. Alicia, perdón. La Alicia. Que no sabía, estaba perdida, no sabía de dónde venía y, por lo tanto, si pierdes tus pasos, no sabes de dónde vienes, no marcas la dirección, no sabes a dónde vas. Por eso es importante mirar al pasado, para saber de dónde venimos. Ok, hemos empezado un tema nuevo, hemos empezado un estudio nuevo, hemos abierto un libro de la Biblia y vamos a estar estudiando y aprendiendo sobre ese libro de la Biblia. ¿Sabéis cuál es? Muy bien, oye, mi esperanza ahí, como... La esperanza es la última que muere, es la esperanza. Gracias, Esperanza. Primero de Corintios. Y quiero, Julia, ponme gracias. Algo que me llamó mucho la atención, fue muy gracioso, y es que las asambleas de hermanos en Cataluña, los líderes, los responsables, muchos son de aquí, y no sé si lo sabéis, pero en Cataluña hay un idioma raro, ¿sabéis? Y muchos de ahí, y casi toda la conferencia, fue en catalán. Pero yo sé que somos una iglesia que somos abiertas, ¿verdad?, a las diferentes culturas, incluso los catalanes los recibimos bien, ¿verdad que sí? Es una broma, ¿eh? O sea, yo soy más catalán que de fuera, que brasileño, o sea que... Y como sabemos que la integración de las personas que vienen de fuera, una de las cosas, una de las tareas pendientes que tienen es que hablar, hombre, si vienes a Cataluña, tiene sentido que hables catalán, ¿verdad? Entonces, hoy, con la excusa de abrir el libro de 1 Corintios, quiero enseñaros algo de catalán, y es esto. ¿Qué pone aquí? 1 Corintios. ¿Pero qué pone aquí en catalán? Un cor. Y eso es lo que tenemos que recordar cada vez que hablamos 1 Corintios. Este es el diminutivo de 1 Corintios. Cuando tú encuentres en la Biblia citas, vas a encontrar esto. Pero cuando veas esto, quiero que recuerdes en catalán, ¿vale? Porque estás aprendiendo catalán, porque estás en Cataluña. Un cor. ¿Qué significa un cor? Un corazón. Grábate esto, ¿vale? Y de nada, te he enseñado algo de catalán hoy, ¿vale? Ya te puedes ir a casa tranquilo y cuando te llamen al examen de la nacionalidad, dices, yo sé catalán, un cor. Abre tu Biblia en 1 Corintios y acompáñame al primer capítulo. Abre tu Biblia en el libro del Un Cor, en la carta. Porque ya vimos el domingo pasado cuál es un poco la situación de la iglesia de Corinto. Que había mucha división. Lo hago así como si estuviera cortando algo, ¿vale? En la iglesia de Corinto había muchas divisiones. La gente estaba dividida. Así que Pablo les escribe en el versículo 10, dice lo siguiente: os suplico, por favor, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis, ¿qué? Unidos, en un mismo pensar, en un mismo sentir y en un mismo propósito. Me gusta lo de sentir, en un mismo sentir. Un cor.
un mismo sentimiento, una misma experiencia, un mismo pensamiento, un mismo propósito. Un cor. Si podemos resumir la carta de Corintios, es así. ¿Vale? Os ruego, hermanos, os suplico, en el nombre del Señor Jesucristo, que viváis en armonía, sin divisiones, que os mantengáis unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Resulta que, ya lo sabéis, ya os he explicado, que en la iglesia de Corinto había muchas divisiones, muchas facetas, no es facetas la palabra que busco, facciones. Cuando algo se divide, dentro son facciones, ¿vale? Y unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de... Y otros decían, yo soy de Cefas, y en los últimos, de Cristo, ¿vale? Estaban divididos, y Pablo lo va a mencionar aquí. ¿Pero qué pasa? Os lo expliqué la otra vez, pero lo vuelvo a explicar. ¿Dónde estamos en el mapa? ¿Cuál es la zona de Corinto? ¿Cuál es el país donde está Corinto? Grecia. Los griegos no solo tienen el yogur, tienen los filósofos, ¿vale? Y los filósofos son esas personas súper inteligentes que piensan muchísimo y que generan escuelas de pensamiento. Y hoy en día estudiamos la filosofía, ¿vale? Y repasamos la historia de esos pensadores, de esos filósofos. Y todo eso nace ahí, en Grecia, donde está Corinto. ¿Y qué pasa? Que un filósofo enseñaba a alumnos, creaba una escuela, y en Corinto y en las ciudades importantes de Grecia pasaba algo, y es que había como cierta competición entre los filósofos. Había el filósofo que tenía más seguidores, había el filósofo que tenía más dinero porque sus seguidores le pagaban, le bancaban la fiesta. Habían filósofos que tenían seguidores, escuelas más sencillitas. En una ciudad destacaba uno, en una ciudad destacaba otro. ¿Y qué pasa? Que cuando llega Pablo a Corinto, la gente que es de ahí, ¿qué piensa? ¿Otro? ¿Otro qué? Otro filósofo. Alguien que viene a enseñar, hablando de un Dios, de algo superior. Solo puede ser otro filósofo. Y entonces, dentro de la iglesia de Corinto, había esa idea, ese pensamiento, de que Pablo estaba enseñando una filosofía nueva, una manera de pensar nueva, y entonces cada uno podía seguir escogiendo dentro de la iglesia su filósofo preferido. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la filosofía de los hombres? Que el valor de lo que aprendes depende de tu maestro. Tan buena es la filosofía, lo bueno que sea el maestro. Cuanto más inteligente, cuanto más sabio es mi maestro, más prestigio, más gano. Entonces habían los debates, toda esta idea del pensamiento, de la lógica, de la discusión, se genera ahí. Por eso hablaban entre ellos, el Areópago, ¿os acordáis? Y el que tenía el maestro más elocuente, el que mejor hablaba, el que mejor convencía a las otras personas, era el que ganaba. Y eso estaba dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que el cristianismo no es una filosofía. El cristianismo no es una filosofía. El cristianismo no es una religión más, de las muchas que había en Corinto. Corinto era una ciudad llena de dioses, llena de templos. Había mucha diversidad, y entre ellas la gente pensaba, pues una más, el cristianismo. Está el filósofo Pablo, que está hablando sobre esa filosofía nueva, que es el cristianismo. Pero Cristo no es una filosofía. Cristo no es una asignatura, simplemente. Cristo, hoy en día, se dice, no sé si lo habéis visto en las redes, que Dios está de moda. Rosalía ha grabado un CD que lo está petando. Hay mucha gente hablando, ¿no?, de la espiritualidad, hablando de un Dios que no saben bien cómo definir. Y Dios hoy en día está de moda.
La gente habla mucho. Uy, qué fresquito está aquí, por favor. Gloria a Dios. Se está genial. La gente está hablando sobre Dios. Y Dios está de moda. Y parece que el cristianismo hoy en día, que en España está reventando, está explotando con toda la inmigración, con todo el crecimiento de personas de las iglesias que se están llenando, parece que esté de moda y sea una opción más el cristianismo. No sé si usáis plataformas para ver pelis. Yo ya no veo la tele con los canales habituales. Yo cuando quiero ver algo voy a la tele, pongo que si Disney, Netflix, lo que sea. ¿Alguien sabe de lo que hablo o soy el único que...? ¿Sí? Vale. A mí me ha pasado, y seguro que a ti también te ha pasado muchas veces, que cuando tú vas a ver algo, no sabes qué ver, pierdes más tiempo buscando que viendo. ¿Os ha pasado o no? Me ha pasado muchas veces, de última hora de la noche, vamos a ver algo, venga, va, tal, ¿qué vemos? Media hora, una hora, todavía no hemos decidido, esta no, va, esta ya no hemos visto, tal, esto, uy, ahora estas horas no. Y pierdes el tiempo buscando que no tanto viendo. ¿Os ha pasado, no? Pues el cristianismo no es una película más, una opción más a escoger dentro de varias opciones. Y esto lo habían entendido mal. No es un catálogo de opciones donde dentro de ese catálogo está el cristianismo. No es una plataforma a la que te suscribes y cuando te cansas te das de baja. No es una plataforma que te suscribes, vas pagando, y cuando ya no tienes más con qué pagar, se te cancela la suscripción. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es Cristo, y Cristo nos sumergimos en Él nos envuelve, volvemos a nacer, y ahora ya no vivimos una religión más. Ya no vivo yo, sino... La vida que antes vivía con mis fuerzas, ahora la vivo en Jesús. Jesús ahora ha tomado la posesión de mi vida. Jesús ahora controla mis pasos, mis pensamientos. El cristianismo no es una opción más, no es pasar el scroll así, a ver qué voy a ver hoy. El cristianismo nos impregna, nos cambia de dentro a fuera y no te puedes dar de baja. Y no te puedes dar de baja. El que ha sido dado de alta en el libro de la vida no se le puede dar de baja. Lo hablábamos hoy. No es una opción. Si tú crees que hoy vienes a la iglesia y mañana si te cansas dejas de venir, es que no entiendes lo que es el cristianismo, no es venir a la iglesia. Y hemos dejado que estas ideas vayan penetrando en la iglesia, igual que los corintios. Creemos que el cristianismo hoy en día es simplemente una opción más, una religión más. Lee conmigo los versículos 11 al 13. Si alguien me lo lee, por favor. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado de que hay rivalidades entre vosotros. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolo, otros yo a Cefas, y otros yo a Cristo. El 13 también. Por favor. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O es que fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Me encanta cómo Pablo escribe aquí, y no sé si podéis ver la desesperación de Pablo. Cómo, igual que en Romanos leíamos, ¿no? En ninguna manera, ¿os acordáis? Que lo expresábamos mucho. Pablo está diciendo aquí, ¿cómo? ¿Estás flipando qué? Perdón. ¿Cómo? ¿Que está Cristo dividido? ¿Podemos partir a Cristo en trozos, en partes? No. No se puede. Léeme, alguien por favor, los versículos del 22 al 25. 1:22, el 22 y el 25, al 25. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero
Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Hasta el 25 solo, gracias. Muchas gracias. Los judíos piden, ¿qué piden? ¿Tienes tu Biblia ahí? Necesito que estés conmigo. ¿Qué piden los judíos? Señales milagrosas. ¿Y los gentiles qué piden? Filosofía. Cuando Pablo habla de sabiduría, Pablo está usando la palabra en griego, sofía, entendimiento, y de la palabra sofía viene nuestra palabra de hoy en día, filo. Los judíos piden señales milagrosas, poder, evidencia, y los gentiles piden sofía, filosofía, entendimiento, conocimiento, sabiduría. ¿Y tú crees que esto lo lees hoy en día y se nos queda muy lejos, verdad? Filosofía, sabiduría, señales. Pablo está hablando de una iglesia que está dividida, que no es un Mateix Cor, un solo corazón, ¿vale? Para los que no entienden, un Mateix Cor, un solo corazón. Una iglesia que está dividida. Y yo te lo traigo a nuestros tiempos. ¿Quieres que te hable de una iglesia dividida? Lo vas a entender. Unas iglesias piden señales milagrosas. Unas iglesias quieren poder de Dios. Otras iglesias quieren conocimiento. Otras iglesias quieren que el centro sea Jesús, en calma. Y esas iglesias a veces no se pueden ni ver. Esas iglesias a veces no se pueden ni ver. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Está Cristo dividido? ¿Está Cristo dividido? ¿Quiénes son los que quieren señales milagrosas hoy en día? ¿Cómo los llamamos a aquellos? Los carismáticos, los pentecostales, ¿verdad? Los de los milagros, aquellos, nosotros. ¿Quiénes son los de la filosofía, los del entendimiento, los del conocimiento? ¿Sabéis los nombres o no? Las etiquetas que les hemos puesto. Los hermanos, los bautistas, los reformados. Y yo te pregunto, ¿qué pasa? ¿Puede ser que la iglesia de Cristo hoy en día esté algo dividida? ¿Puede ser? Pero Pablo propone algo para corregir esto. Pablo propone algo para corregir a una iglesia que se ha ido dividiendo. Lee conmigo, por favor, los versículos del 26 al 29. Uno del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, en vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se gloríe, se crea el mejor en su presencia. Pablo lo que está diciendo aquí, en mi versión, dice: hermanos, considerad vuestro propio llamamiento. Está diciendo, hermanos, pensad en vosotros mismos. ¿Tú crees que Dios nos ha llamado porque seamos los más inteligentes? ¿Los que más sabemos de la Biblia? ¿Los más estudiosos de la Biblia? ¿Es por eso? ¿Porque Dios nos ha llamado? ¿Tú crees que Dios nos ha llamado porque seamos los más espirituales? ¿Los que tenemos más milagros y más poder? ¿Tú crees que Dios nos ha llamado por eso? ¿Qué dice Pablo? Escogió a lo más vil, a lo más y Pablo está hablando de mí y de ti. A lo más despreciable. No es por lo buen, inteligente, conocedor de la Biblia, teólogo que eres. No es por los dones de sanidad, de milagros, de lenguas, de lo que quieras
que tengas, no es por eso. Incluso Pablo, cuando habla de sí mismo, capítulo 2, versículos del 1 al 5, que otra persona me lo lea. Cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui reclamándoos el misterio de Dios con la palabra no de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe esté no en el poder del hombre, en la sabiduría del hombre, perdón, sino en el poder de Dios. ¿Cómo fue Pablo? ¿Cómo se presentó Pablo a Corinto? ¿Como un gran filósofo elocuente? ¿Como el hechicero, el mago de las señales, de los milagros? Porque el poder no era suyo, el poder era de Dios. Y me encanta, hay algunas versiones que hablan de que fue temblando de miedo. Se presentó ante ellos, no como el mejor de todos, sino con mucho, como cuando nos pasa a los predicadores, que tenemos que venir aquí y hablar delante de vosotros. Con mucho temor, con mucho temblor, me temblaba, decía. Así que, una cosa clara, no es por lo bueno que seamos, no es por la filosofía, por los entendimientos, por los conocimientos que tengamos, no es por las experiencias, en el curso lo hemos estado hablando, las experiencias, los milagros nos salvan. Que tú hayas vivido algo de parte de Dios, una respuesta a una oración, no significa que seas salvo. Que Dios haya respondido a una oración tuya no necesariamente significa que hayas entregado tu vida a Jesús. Eso no es el llamamiento. Tú simplemente sabes que Dios es real y tiene poder. Ahora sí. Pablo va a dar la solución definitiva a este problema, a esta división. Y dice, para. No habéis entendido nada. No habéis entendido nada. La solución, el antídoto a vuestra división está en el versículo 30 y el 31 del capítulo 1. Que alguien me lo lea, otra persona. ¿Por qué cerráis la Biblia? ¿No cerréis la Biblia? Estamos en el capítulo 1 de Corintios, 30-31. Gracias. A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Cómo empieza el versículo, Tatiana? ¿El 30? Pero gracias a ustedes están unidos a Cristo Jesús. Unidos a Cristo Jesús. El antídoto de la división es estar unidos a Cristo Jesús. Y entonces Pablo, en estos versículos, va a estar hablando sobre la predicación del Cristo, el Mesías, y crucificado. La predicación de Pablo es la cruz de Cristo. Porque aquellos que tienen problemas de división y creen que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, puede estar dividida porque unos son de Filadelfia y otros son de hermanos. Yo soy de los hermanos. Yo soy de los pentecostales. Esto es un problema de no haber entendido bien la predicación de la cruz de Cristo. Eso es un absurdo. Es un sinsentido. Y para muchos, la propia cruz, dice Pablo, es un problema, es un tropiezo. Hay unos que quieren milagros, señales, sanidades, quieren evidencias, y otros quieren conocimiento. Y Pablo dice, estáis todos equivocados. Mirad, y hemos cantado esta mañana y lo hemos dicho varias veces, mirad a la cruz de Cristo. Mirad a la cruz de Cristo. Para muchos, la cruz es un tropiezo. Es algo en el que te caes, que te tropiezas, que no lo puedes asumir. Para los gentiles que buscaban sabiduría, ¿qué es? Locura.
es un sinsentido, un sin propósito. Pero la cruz es la solución a la división de la iglesia. La cruz es la solución a la división entre el hombre y Dios. Permíteme contarte la historia de la cruz. ¿Os puedo contar rápidamente la historia de la cruz? Estar atentos. Es la historia más importante de todo el universo, de todos los tiempos. Estar atentos. La historia de la cruz. Capítulo 1. La rebelión humana. El hombre dice: no necesito a Dios. Me rebelo contra Dios. Y mi orgullo es tan grande que encima me merezco ser tratado con lástima. Soy la víctima, pobre de mí. Capítulo 2. La solución. Dios se encarna. Dios se hace hombre. Jesús vive entre la humanidad. Jesús camina entre nosotros y nos muestra el camino al Padre. Pero su presencia en la tierra es tan incómoda, su vida en la tierra es tan molesta, porque Él es tan perfecto y nosotros somos tan rebeldes que no le podemos tolerar tanta perfección. Capítulo 3. La crisis. El contraste entre la perfección de Jesús y nuestra imperfección es tan grande que no podemos tolerarlo, que le decimos a Jesús: no te queremos en medio de nosotros. Fuera de nuestras vidas, fuera. Y lo colgamos en una cruz. Y matamos a Dios. Y lo que nadie se esperaba, Dios se deja morir. Dios se deja matar. Capítulo 4 de esa historia. La genialidad de Dios. Dios convierte la herramienta de nuestro rechazo, la cruz, de nuestro odio hacia Él, en el medio de salvación. Estamos crazies. La cruz es donde Dios demostró su poder sobre nuestra rebeldía, sobre nuestro pecado. Último capítulo, capítulo 5 de la historia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con un Dios que es así? Con un amor que es tan incómodo, que tanto molesta. ¿Lo vas a matar? ¿Otra vez? Ya no puedes, eso ya lo hemos intentado. Ya le colgamos en una cruz. Solo te queda una opción. Corre. Corre. Corre porque ese Dios te está persiguiendo. Corre porque su amor te va a seguir allí donde vayas hasta abrazarte, hasta alcanzarte, hasta que te des cuenta de tu rebeldía. Corre, rebelde, corre. No te queda otra. Nuestra rebeldía era tan grande que ya intentamos matar a Dios. Lo quitamos de nuestra vida. Pero lo que usamos para matarle, Él ahora usa para reconciliarse con nosotros. Esa es la historia de la cruz. Y frente a la historia de la cruz, hay dos motivos por el que tropezamos con eso. Porque la cruz nos muestra, número uno, que somos pecadores. Que somos rebeldes. Que estamos en guerra con Dios. Y frente a esa realidad, tú puedes pensar de dos maneras. O Dios tiene razón y yo estoy equivocado y tengo que humillarme y aceptar que estoy equivocado. Esa es una manera de pensar. Y la otra manera de pensar es, yo tengo razón y será Dios el que está equivocado.
allá él. Y mantener el orgullo. Y la tendencia natural del ser humano es no reconocer que la ha embarrado. El ser humano por naturaleza nos cuesta, ¿verdad? Cuando le preguntas a un niño, ¿quién ha hecho esto? Yo no. Desde pequeños. Yo no. Fue mi hermana, fue mi hermano, fue la mujer que tú me diste. Nos cuesta. Así que la historia de la cruz expone nuestros defectos, expone nuestros pecados. Y solo hay dos maneras de entender eso. O Dios tiene razón y yo estoy equivocado, o Dios estará equivocado y seré yo el que tengo razón. El otro tropiezo que pone la cruz es que si tú entiendes que tú estás equivocado y Dios tiene razón, solo te queda una cosa que hacer, y es aceptar su regalo. ¿Y por qué eso es un tropiezo? Porque yo no sé vosotros, pero a mí me cuesta aceptar regalos. Mi orgullo es tan grande que a veces alguien me quiere hacer un regalo y digo, gracias, pero es que no hacía falta. No lo necesitaba. ¿Os ha pasado alguna vez? Que alguien te quiere hacer un detalle, quiere recompensarte por algo, y te lo da, y tú, no hacía falta. En plan, yo me lo puedo permitir. Si yo quisiera, yo me lo compraba, pero es que no quiero. Ese es el segundo tropiezo de la humanidad con la cruz. Que la salvación que viene de Dios es por gracia. Tú no puedes hacer nada para pagar el precio de la salvación. No puedes hacer nada. Y eso al ser humano le cuesta entender. Que flipas. Nos cuesta muchísimo aceptar esa verdad. Solo debemos confiar en la obra de Jesús. Es lo único que tenemos que hacer. No sé si lo has pensado alguna vez, que la cruz son dos líneas. Qué fácil, que tú dices, ya lo sé. La cruz son dos líneas que se cruzan. Eso se pone interesante. ¿Sabéis que hay un restaurante, un bar aquí en Santa Coloma que es súper conocido? Y cuando alguien queda... Ya lo conocéis, ¿no? Sois de Santaco. Sois de Santaco. Ya habéis comido ahí las bravas, ¿verdad? Pues hay mucha gente que habla del cruce. ¿Sabéis dónde está el cruce? No voy a hacer publicidad aquí, ¿vale? Se llama así, el cruce. Mucha gente sabe dónde está. ¿Y por qué se llama cruce? Donde se encuentran dos líneas, un cruce, que viene de la idea de la cruz. Fijaros que la cruz es una línea vertical que conecta la tierra con el cielo. La cruz es una madera, un palo vertical que conecta el hombre con Dios. Pero la cruz también tiene una madera horizontal donde se cruzan. Y ahí Dios conecta al ser humano con el propio ser humano. Al pecador que está a un lado con el pecador que está al otro lado. Al imperfecto con el otro imperfecto. La cruz es un punto, ¿sabéis cuando quedamos para salir al parque? Al retiro, por ejemplo. Decimos, nos vemos ahí en el punto de encuentro. Recordadlo eso. Nos vemos ahí en el punto de... Ahí nos encontramos. Ahí en la cruz, el ser humano se encuentra con Dios. Ahí en la cruz, yo me encuentro con mi hermano. Ahí en la cruz, las personas que piden señales, milagros. Os asustáis siempre, ¿eh? Esa gente puede encontrar transformación de vida, vidas transformadas.
Ahí en la cruz, los que piden sabiduría, conocimiento, encuentran la revelación de Dios. Ahí en la cruz, los unos se encuentran con los otros. Y decía Pablo, me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber cosa alguna, excepto de Jesús, de Jesucristo, y este crucificado. Pero gracias a Él, vosotros estáis unidos en Cristo. Me encanta esta imagen. La iglesia se encuentra unida. ¿Dónde es el punto de encuentro de la iglesia? En la cruz de Cristo. Allí nos encontramos. ¿Quedamos en la cruz? ¿Nos vemos en la cruz? Ahí nos vamos a encontrar. Ahí todo aquello que nos separa, todo aquello que nos divide, desaparece. Solo está Él, conectando el cielo con la tierra, conectando los unos con los otros. Yo te pregunto, Susana, ¿puedes pasar? ¿Quedamos en la cruz? ¿Nos vemos con Dios en la cruz? ¿Nos vemos con nuestros hermanos en la cruz de Cristo crucificado? Pues con esto que nos ha estado compartiendo ahora Pedro, cada uno de nosotros venimos de un lugar, venimos con unas vivencias, venimos con unas ideas, pero tal como ha compartido, nos encontramos con Jesús, nos encontramos en la cruz. Nos encontramos con el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. No por lo que nosotros seamos, digamos, pensemos, sino por lo que Él hizo. Y ahí el texto, el versículo 30 que leía, al final es para que Él sea glorificado. No para que nosotros o nuestro nombre, sea Pablo, sea Apolo, sea cual sea nombrado, exaltado. No. Es para que el nombre de Jesús sea glorificado. Pero sobre todo que no nos separe todo lo demás. Que no nos quedemos con que nos separen muchas cosas. No. Que en esta mañana nos quedemos con que Cristo nos une. Cristo nos une. Así que, iglesia, me gustaría que nos pudiéramos poner en pie. Y os voy a incomodar un poquito. Y me gustaría que os giréis que hagáis como dos filas, la de adelante mire hacia atrás y la de detrás se quede hacia adelante, y que tengamos un tiempo de unión en Cristo, de que oremos por nuestros hermanos, teniendo en cuenta en que hemos sido unidos no por otro nombre, sino por el mejor nombre que es Cristo. Así que si tenemos este tiempo de orar los unos por los otros, teniendo en mente lo que Jesús hizo por nosotros, y luego finalizaré yo con una oración final. Pues oremos los unos por los otros.